jugadores que explotaron a partir de los 30. Y entrenaba para ser el mejor suplente, asumiendo el rol de suplente y marcando goles clave. ¿Podemos meter en ese grupo a Virgil van Dijk? 28 años cuando debuta en la Premier. La siguiente 23, la siguiente 17. Vamos a hablar de jugadores que explotaron a partir de los 30, que es una edad habitual para ser padre. Pues, en vez de ser padres, jugadores que y sobre todo hicieron una carrera importante. Por darnos esperanza a nosotros, que ya sumamos más de 30, decir, oye, yo era más joven, opciones. Pueden explotar, pueden explotar. Es el más joven. Tenemos opciones. El primero, Marcos Senna. En la Eurocopa 2008 es convocado por la selección española, él era brasileño, y se marca una Eurocopa espectacular, pues ya ahí tenía 30 años, o 31, o sea, ya tenía más de 30. Sí. Entonces, era maduro. Marcos Senna explota en su máximo nivel a partir de esa Eurocopa. ¿Qué otros jugadores recordáis que tuvieran esa explosión? Y ahora trabaja en el Villarreal, creo que sí. Trabaja en el Villarreal. O sea, es que aquel año que lo he mirado fue 10º en el Balón de Oro. O sea, es una barbaridad. Opa. O sea, mejor que Pedri este año. Mejor que Pedri. Bueno, lo de Pedri es que es una vergüenza, pero... O sea, Cuidado, era sorpresa lo de Marcos Senna, pero no queja, ¿eh? No, sí, totalmente. O sea, fue uno de los mejores de esa Eurocopa. En el equipo, en el 11 ideal estuvo. Venía, o sea, es que he estado mirando porque es verdad que él tiene una historia en el Villarreal un poco pues de altibajos, en el sentido de que él llega, se lesiona de rodilla 2 temporadas, luego llega a esta época dorada después de los 30 y luego baja con el Villarreal a segunda división y lo sube. Y ya es cuando se va del Villarreal. O sea que en realidad esa etapa después de los 30 es cuando la etapa dorada del Villarreal con la selección, y después baja con el Villarreal y lo sube y se queda en el Villarreal para subir el Villarreal a primera. Yo pensé en uno que tiene, obviamente le fue bien antes, pero creo que quizás el hito, uno de los hitos de su carrera es después de los 30. Usted dígame si me equivoco, me pueden decir lo que quieran. Joselu, para mí, ese highlight con el Real Madrid, y además siendo suplente, asumiendo el rol de suplente y marcando goles clave, ¿no? Y también con la posibilidad de que le dio el Real Madrid esa vidriera para irse después a Qatar, creo que está, para terminar su carrera y ganar muchísimo dinero. Y me gustó algo que dijo David Ancelotti aquí, charlando con DAZN de él, que él se sabía suplente y entrenaba para ser el mejor suplente. Sí. Que eso me gusta también de la cabeza de un jugador, de que, vale, no tengo la chance de ser titular en el Madrid, porque no hay ninguna chance de que yo sea titular, pero voy a ser el mejor suplente. Y eso me parece que habla también de una resiliencia, de una adaptación, de una inteligencia, ¿no?, emocional del jugador. Así que... Es que esa Champions fue gracias a Joselu, es cierto. O sea, tuvo muchísimo peso con esos goles, o sea que fue y yo estoy una de seguro las estrellas. Que todo gran equipo se construye a partir de jugadores que aceptan ese rol de suplente y dicen, mira, yo soy consciente de cuál es mi lugar aquí y mi importancia aquí también va a ser grande, pero desde otro prisma. No hace falta ser la estrella titular, porque no, hay solo 11 jugadores titulares. Y me gusta además el ejemplo, porque Joselu es también un ejemplo de que no sabes muy bien cuándo te va a llegar el mejor momento de tu carrera. Joselu se tiró muchos años entre Alemania en Inglaterra nunca lo valoraron mucho, y en Newcastle y Stoke no hizo demasiado, pero en el Español, ya veterano, se sale, por eso se gana el fichaje del Real Madrid, y luego tiene la historia de que él, no sé qué final de la Champions fue a verla, la del Real Madrid, como aficionado. Es verdad. Y luego la siguiente, tiene razón, tú eres parte de ese título. Entonces, si le llegas a preguntar a Joselu con 30 años si le iba a pasar eso, seguro que había dicho que ni loco. Le pasó. Muy creíble. Hay otro jugador como Antonio Di Natale, es verdad, que con Udinese, mira, en 2009 tenía 31 años y superó por primera vez en su carrera los 17 goles. Hizo 29. Pero lo mejor de todo es que la siguiente temporada marcó 28, la siguiente 23, la siguiente 23, la siguiente 17, la siguiente 14, hasta casi los 40 años. Fue un animal. Una explosión brutal a partir de los 30 años. Todo en Udinese, ¿no? Esa etapa toda en Udinese. Sí, en Udinese, ya se convirtió en leyenda. También estaba Quagliarella también por aquella época, que con 30 y pico años se convirtió en leyenda del fútbol italiano a base de goles, pero siendo ya un veterano... ¿Quagliarella salió campeón del Mundial 2006? No, yo creo que no estaba ahí, ¿no? Pronto. No. Es verdad que en cuanto a delanteros, hay un perfil de delantero veterano que suele brillar a partir de los 30, con esa inteligencia también posicional del delantero. O sea, a mí me viene a la cabeza también Aduriz. Sí, o sea, Aduriz a partir de los 30 también, la explosión que tiene en el Athletic como referencia goleadora. Y es como, ¿no?, pues ese delantero que con la experiencia durante la carrera llega a los 30 en la flor, ¿no?, de la carrera y marca y es más decisivo en el área que antes.
No, y eso que yo, por ejemplo, lo vi directamente debutar en el fútbol profesional con el Valladolid, cuando llega desde el Burgos, un jugador desconocido, en su primer partido nos marca 2 o 3 goles, segundo partido otros 2 goles, el tío se empieza a salir, tenía 24 años, pero claro, está en segunda división, luego da el salto al Athletic, inicia ahí un camino extraño por Mallorca, Valencia, vuelve al Athletic y ya a partir de 30-31 años cuando ya se le valora a lo bestia y se convierte en uno de los mejores delanteros de la historia de la liga. Sí. Yo te quiero preguntar, Nacho, ¿podemos meter en ese grupo a Virgil van Dijk? O al menos cercano a los 30. Es más complicado porque siento que Van Dijk siempre ha tenido una carrera como en constante ascensión y ya en el Southampton era muy buen futbolista. Lo que pasa es que es cierto que a lo mejor llegar al pico, el mejor Virgil van Dijk ya te lo imaginas como treintañero. Lo que pasa es que la diferencia con alguno, por ejemplo de José Lu me parece muy bueno, lo de Van Dijk lo podías ir intuyendo, que en algún momento iba a llegar a ese nivel. Pero José Lu es como una explosión más... Pero en Southampton, ¿todo Inglaterra hablaba de Van Dijk? O sea, sí. O sea, en el momento que el Liverpool ficha a Van Dijk, todo el mundo sabía que había fichado una estrella de la Premier. Un buen fichaje, claro, perfecto. Sí. Bueno, en el Groningen jugaba. Y luego Celtic. Mucha gente lo sacó del Celtic. Es cierto. Hay también otro nombre, que tú lo conoces muy bien, Jamie Vardy. Claro, ese es el... De hecho, es campeón con el Leicester cercano a los 30, no sé si tiene 29-30, y luego es el máximo goleador y bota de oro en 2020, ya superado los 30. Creo que es con 28 años cuando debuta en la Premier. Entonces, creo que son 28 años. Entonces, a partir de ahí convertirte en unos máximos goleadores de la historia de la Premier y sobre todo el bota de oro más veterano de la historia de la Premier, eso ya te redondea lo que es una carrera. Total. Además, haberlo hecho todo en el Leicester, cuando se ha marchado del Leicester no se ha ido a otro equipo inglés, que eso también ayuda bastante a, digamos, construir esa leyenda. Lo de Vardy es la historia más improbable que ha visto nunca el fútbol inglés y yo creo que verá. Yo del fútbol inglés os añado 2 que me gustaron mucho por lo que representaron. Uno es Thiago Silva. Yo con Thiago Silva, ojo, no quiero menospreciar todo lo que hizo Thiago Silva antes del Chelsea. Pero yo fui el primero cuando fichó por el Chelsea y dije, madre mía, menudo parche ha fichado el Chelsea. Y os tengo que decir que en el Chelsea es de los mejores centrales que yo he visto en mi vida en la Premier. Claro. Tuvo un rendimiento increíble y convirtió al equipo en campeón de Europa. Y está hasta los 38, ¿no? Hasta los 38, enorme central. Y está hecho un chaval, es impresionante. Y otro, que es menos conocido, que me he querido traer el palmarés, es Gary McAllister, que no sé si a algunos suena, pero Gary McAllister es un tipo que en su día en el Leeds gana la Liga del 92 y todo muy bien, pero en el 2000, con 36 años, ficha por el Liverpool. Sí, y lo hace campeón de la UEFA. Y dices, hombre, con 36 años, ya el hombre que además tenía una pinta de que la vida le había pasado por encima, en 2 años con el Liverpool, fichando con 36 años por los Reds, gana la FA Cup, gana la Copa de la Liga, gana la Copa de la UEFA y gana la Supercopa de la UEFA. Además, convirtiéndose en un especialista balón parado súper importante para aquel Liverpool. Efectivamente. Era un jugador que dices, no tiene pinta de futbolista profesional, totalmente calvo. Pero es verdad, es tremenda su carrera. Me estoy acordando de otro que pasó por la Liga, llegó con más de 30 años a la Liga y estuvo jugando durante una década. Amedeo Carboni, que era lateral izquierdo del Valencia, y se acabó, bueno, yo creo desde la Roma, desde Italia, y se acabó consagrando como el mejor lateral izquierdo de la historia del Valencia. Llegó a jugar hasta los 41 o 42. ¿Ese Valencia qué año? Pues llega igual en el 99 o así, o el 98. Era un Valencia que tenía argentinos. Sí. Ayala, ¿no? ¿Estaba Pellegrino ahí o no? Con Pellegrino Ayala coincide, ellos dos como centrales. ¿El Piojo? Coincide con el Piojo López. Coincide con Héctor Cooper, que les lleva a las 2 finales de Champions. Claro. Pues que en ese Valencia lo que había era mucha gente con cara de gente muy seria, Ayala. Fabián. Dios mío. Ayala, de los mejores centrales de la historia del fútbol para mí. Ojo, para mí también puede ser impopular. Le faltó ahí el título con la selección argentina, no sé, a nivel mundial o Copa América, pero para mí un gran tiempista, excelente jugador y un gran cabeceador, sin ser alto. Midiendo 1,75. Midiendo como nosotros prácticamente, ganando de cabeza con una capacidad y una diferencia con los delanteros, con los rivales, tiro de esquina. Un animal del salto. Es una cosa argentinos eso, pregunto. Porque es que ahora está, por ejemplo, Lisandro Martínez, tú lo ves como ataca los balones y dices, esto es como el típico caniche que le ladra a un perro más grande, que no se da cuenta del tamaño que tiene. Eso puede ser de argentinos, eso sí. Sí, ¿no? Pero saltar más que el otro, no sé, es algo muy particular.